Hola, buenos días. Mi nombre es Saraí Joana Alpucho Dorantes. Este es el proyecto integrador. Mi compañero David Coboscu es el otro integrante de este proyecto. Eh, este proyecto se llama El ecosistema y sus características. Son uno de los temas vistos en clase. Entraré en detalle explicando qué es el término de un ecosistema. Un ecosistema, fue propuesto en 1935 por el ecológico Talley y es la unidad funcional básica en la ecología que comprende la biótica y el medio ambiente abiótico. En la naturaleza los átomos están organizados por moléculas y en la naturaleza están las células, o sea, en las moléculas están las células, las cuales forman tejidos y estos órganos se reúnen en el sistema que se estructuran en comunidades. El concepto del ecosistema incluye, además de la comunidad, el ambiente no vivo con todas las características de clima, simplemente sustancias químicas y presentes, condiciones geológicas, etc. El ecosistema y sus características. Aquí podemos ver a la biosfera, que viene siendo el planeta. Luego tenemos al ecosistema, que viene siendo donde están los animales, el medio ambiente donde habitan, el lugar donde viven. Y luego tenemos la biocenosis, que también es la parte donde ellos están habitando. La población son, por ejemplo, varios de los seres vivos que habitan en el ecosistema. Los organismos vienen siendo solo cada individualmente un organismo sin ser una población. Luego tenemos el sistema de órganos, que es este sistema de órganos. Aquí viene estando todo el sistema que contiene un organismo. Y luego tenemos al organismo, que viene siendo el organismo, o sea, viene siendo el órgano del organismo. Luego de el órgano del organismo tenemos el tejido, que viene siendo la piel y entre otras cosas. Luego de eso tenemos las células y luego los organismos celulares, que vienen estando los que son dentro de las células. Luego de eso tenemos las moléculas y de último tenemos los átomos, pero no en ese orden. Tendría que ser del átomo sale la molécula tiene el organismo celular, luego el tejido celular, luego el órgano, los órganos, el sistema de los órganos, y aquí pasamos a los organismos, luego a la población, luego a la biocenosis, luego al ecosistema, y todo esto, los organismos vienen habitando en la biosfera. Los factores abióticos son aquellos elementos del ecosistema que no poseen vida, pero que intervienen en un ecosistema que se compone por la energía, la materia y nutrientes y elementos químicos y los factores físicos disponibles. El carbono y el oxígeno, del hidrógeno y nitrógeno y el fósforo, azufre constituyen los macronutrientes, que son los elementos esenciales para la traza necesaria, como el cobre, el litio, y son regulados por ácidos junto al cobre. Estos son los niveles de organización de los seres vivos, del ecosistema. Diré las características de cada uno de estos, por ejemplo, de las moléculas. Participan las partículas más pequeñas, que presentan todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentran formadas por dos o más átomos. Luego tenemos a la célula, unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. La célula y las moléculas, todo ser vivo las tiene. Luego tenemos la población, conjunto de seres vivos en una especie que habita en determinado lugar. La comunidad, también conocida como
Biocenosis es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que comparten en un lugar común en específico llamado hábitat. Luego tenemos los macronutrientes, nutrientes que se aportan calorías y energía. Son sustancias necesarias para el crecimiento del metabolismo y otras funciones. Macro significa grande. Los macronutrientes son nutrientes que se necesitan en grandes cantidades. Por ejemplo, aquí tenemos los macronutrientes son de todo aquel de lo que se alimenta el ser vivo. Los micronutrientes también es todo aquel que se alimenta el ser vivo, pero de manera menor. Luego tenemos lo que viene siendo un átomo, que no puede ser dividido mediante procesos químicos. El átomo está formado por un núcleo con protones y neutrones y varios electrones habitantes cuyo número varía según su elemento químico. Pero eso viene dentro del ser vivo. Luego tengo los factores bióticos de un ecosistema. Están conformados por los seres vivos, plantas, animales, hongos, bacterias y etc. Todos los organismos presentes en los ecosistemas se relacionan en sí, formando una compleja red de interacciones, permitiendo la existencia de flujos de materia y energía. Todos los ecosistemas potentes de ecosistema, de los flujos de nuestra materia y energía, a través de distintos componentes. La energía fluye a través de la cadena alimentaria, solo en una dirección, desde el sol, aves, a través de los productos de los descomponentes. Luego tenemos energía desprendida. Tenemos productos, consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Eso viene siendo una cadena trófica. Por ejemplo, los productores pueden ser las plantas, los consumidores primarios pueden ser insectos, animales muy pequeños, y luego tenemos a los consumidores secundarios, aquellos que se consumen a los consumidores primarios, y luego tenemos a los consumidores terciarios que se consumen a los consumidores secundarios. Esta cadena alimenticia, por ejemplo, en la clase nos dieron una breve explicación de cómo sería, ¿no? Por ejemplo, tenemos a las plantas. Las plantas son comidas por los insectos son comidos por los ratones o animales un poco más grandes, y esos ratones, roedores, son comidos por culebras, aves, águilas, pájaros, cualquier animal. Y puede funcionar así de cualquier manera en cualquier cadena trófica de cualquier ecosistema. Podría ser un ecosistema de desierto, un ecosistema o un hábitat marino. También es sobre las aves, pero también aquí tendríamos que ver sobre los productores, que vienen siendo las plantas o lo que habita pues debajo de la tierra. En el funcionamiento de los ecosistemas no ocurre desperdicio alguno. Todos los organismos, muertos o vivos, son fuente potencial de los alimentos de otros seres. Un insecto se alimenta de una hoja, un ave del insecto, y a la vez es devorado por un ave rapaz. Al morir, estos organismos son consumidos. Están relacionados en distintos individuos en un ecosistema que constituyen una cadena trófica, que es lo que acabo de decir. También tenemos los productores o organismos autrótrofos, capaces de sintetizar materia de los organismos complejos a partir de sustancias inorgánicas y simples, es decir, organismos capaces de producir su propio alimento. Ahora tenemos los fotótrofos. Se constituyen la mayoría de las plantas verdes, algas, bacterias, cianobacterias, que emplean la energía solar para ventilar elementos químicos relativamente simples como el dióxido de carbono y el agua, y nutrientes en compuestos complejos, carbohidratos, lípidos y proteínas. Por ejemplo, es lo que estamos diciendo sobre las plantas, que sirven para alimentar a otros animales, pero aquí no se desperdicia absolutamente nada y se utiliza absolutamente todo. Tenemos los quimiótrofos, son aquellos capaces de utilizar sus compuestos inorgánicos
reducidos como sustratos para obtener energía y utilizar un metabolismo respiratorio utilizando el CO2 y el dióxido. También tenemos los heterótrofos y los consumidores. Son aquellos que se comen partes de células y tejidos o materiales de desecho orgánicos de otros organismos. Obtienen la energía química necesaria en forma indirecta. Autótrofos, por ejemplo, se descompone un animal y tenemos a los hongos que descomponen a ese animal, que lo van descomponiendo. Por ejemplo, también es parte de la cadena trófica. Dice los macroconsumidores o fogótrofos. Principalmente animales que se ingeniaron a otros organismos o fragmentos de materia orgánica, ingeniera partes y cuerpos enteros, vivos o muertos de organismos. En este grupo se incluyen los herbívoros y consumidores primarios, los carnívoros o consumidores secundarios y los omnívoros o consumidores terciarios. Aquí tenemos también la descomposición, que tenemos a los productores en primer nivel, que podría ser tenemos, por ejemplo, una cadena trófica de 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aquí en la parte de abajo, que es el primer nivel, que tendrían siendo los productores, tendríamos a las plantas y a los insectos. Y luego en el segundo nivel tendríamos a lo que son animales un poco más grandes que se alimentan de las plantas y de los insectos, que podrían ser las ranas, guano, alacranes, mosquitos y libélulas. Y luego de esos animales, de las ranas y todo eso, también vendrían siendo devorados por el tercer nivel, sobre los consumidores terciarios, que vendrían siendo las aves un poco más grandes como la cigüeña, o animales un poco más grandes también como la serpiente. Y en el cuarto nivel estamos los omnívoros y depredadores, que también podríamos incluirnos ahí, porque seres humanos somos omnívoros y nosotros comemos a los animales del tercer nivel. Luego, esta es una descomposición, y luego siguen las interacciones biológicas, la cual mi compañero Cobos va a explicar en este siguiente párrafo. Muchas gracias. ¿Qué es una interacción biológica? Se denomina interacción a una reacción ejercida de manera rítmica entre dos o más individuos, fluidos o elementos. Las interacciones más implicadas de la existencia de algún tipo de vínculo, lo biológico en tanto referente en casos asociados a la biología. ¿Cuáles son los tipos de interacciones en el ecosistema? Existen muchos tipos de interacciones entre especies. Uno de ellos o algunos de ellos son depredación, mutilación, amencialismo, competencia, neutralismo, consideralismo, simbolicismo, parasitismo y parasitismo, entre otros. La interacción biológica de la relación que da organismos en un ecosistema no existe origen debido a aislado de su entorno. En estos son partes del medio ambiente que no son dados en ecosistemas con su propio medio ambiente. ¿Qué es una sucesión ecológica? La sucesión ecológica es un proceso que ocurre en la naturaleza y en que éste produce un cambio sucesional en la comunidad biológica. Por ejemplo, cuando ocurre una alteración en la naturaleza como la incineración forestal o un incendio forestal, se establece primero una especie de estas son
situaciones por otras. Un ejemplo también es que en estos cambios continuos permanecen en un proceso sucedido o conocido como sucesión ecológica. Este proceso se refiere a una situación natural de las especies que se integran en la comunidad ecológica con otros conjuntos de especies como resulta de la propia dinámica interna de los ecosistemas.